Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato. Nosotros más o menos en unos 27 minutos vamos a tratar de darnos una vuelta por la situación productiva, pero siempre teniendo en cuenta que el achicamiento de la economía que se da a partir de la inversión o la falta de inversión del sector agropecuario, después se nota y se transfiere a la sociedad en distintas cuestiones, desde la falta de los eventos comerciales, es decir, desde la falta de esa actividad que se empieza a notar en los pueblos. Seguramente antes del mediodía empezamos a tener poca gente, a la tarde los locales comerciales no tienen la afluencia que tenían antes, entonces hay que decidir irse del centro un poquito más a las afueras, a ver si conseguimos algún alquiler más barato que me permita sostener la actividad y en algunos casos decir, bueno, cerramos y esperamos a ver en otro momento a ver qué pasa. El asunto en todo esto es que hay gente que vive al día. Esa gente que cobra el sueldo es gente que vive al día, por lo tanto no puede esperar. Es hoy y no hay otra oportunidad, no tenés otra bala. De manera que cada vez que la economía empieza a achicarse, los procesos son largos, pero al final se sienten. Y es lo que en el interior estamos viendo en estos últimos días, en estas últimas recorridas. Eso es un poco una parte del asunto, pero si pensamos en el futuro, le digo que en el presente estoy viendo un futuro, es decir, viajando por la provincia de La Pampa, el este pampeano, hace unas horas nada más, uno podía ver, por ejemplo, sorgos y maíces, excelentes, en un estado extraordinario. ¿Y eso qué le cuenta? Bueno, le dice que el productor se está preparando desde ahora para probablemente en el invierno empezar a salir a comprar terneros seguramente o salir a comprar ganadería, las vacas. Eso es muy interesante porque va a empezar a generar en el interior un movimiento. Es decir, hay perspectivas de que un nuevo gobierno traiga nuevos vientos políticos en la política económica, no en la política partidaria de yo me peleo con fulano y mi amigo con mengano, sino de qué es lo que vamos a hacer para conseguir los objetivos. Y eso hace funcionar la máquina, eso hace que el productor compre los animales, entonces seguramente el criador que le vendió los animales va a poder cambiar la camioneta o le va a arreglar los techos que se le venían lloviendo hace 2 años, lo va a empezar a arreglar o va a pintar las paredes o va a cambiar unas puertas que la última vez que la pateó y le agarró una locura, le desoldó lo que sea. Entonces, digo, el movimiento empieza a verse o empezará a verse. Eso sí, hay que esperar hasta 2016 y en el mientras tanto hablamos de la actualidad con Jorge Giacobbe. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, la actualidad nos implica pensar en las elecciones y en qué es lo que estás viendo que ve la gente, que es la que vota. Sí, me gusta ese apunte que describías respecto de que estás viendo un futuro para este presente, porque es algo que está muy claro en la opinión pública. Hay un pueblo argentino que ve un futuro y que por eso está construyendo una esperanza hacia lo que viene, ¿no? Y no hay una sensación de agobio respecto de que no hay futuro, ¿no? Sí, los argentinos entienden que el proceso del kirchnerismo se terminó, la sociedad argentina le asigna al kirchnerismo un 20%, 23% como techo, como muchísimo, que lo puede representar cualquiera de sus candidatos. Eso es una porción, y el resto está construyendo una herramienta para reemplazar al kirchnerismo. Ya en septiembre del año pasado, Walter, nosotros teníamos 28 puntos para Macri, ahora estamos midiendo de vuelta una encuesta nacional, así que vamos a ver cuál es el número que hoy... Está en el horno todavía. La encuesta, digo, está en el horno. Sí, sí. Pero todo indica que Macri sigue creciendo, que el que se disuelve es la tercera opción, porque empieza a carecer de sentido tras la polarización, que es Sergio Massa, y el kirchnerismo que está como está. Y está estable pese a las denuncias de Nisman, pese a la muerte dudosa de Nisman. Es decir, pasan las cosas y los que quieren defender al gobierno tienen los argumentos para defenderlo, y los que quieren renovarlo ya dicen, sacame esto de encima, vamos a construir una cosa nueva. Me gustaría un puntito ahí porque el tema de la muerte de Nisman me remite a una evolución en la democracia, digo, en cuanto a que vemos que hay resortes de la democracia que deberían ser intocables y entonces empezamos a encender las luces de alerta cuando no lo son. Sí. Eso se está viendo, es decir, veo bien un crecimiento social respecto al valor de la democracia. Mira, yo creo que eso es
Eso es un proceso. El valor de una sociedad, de un pueblo, sobre las instituciones democráticas es un proceso, no es por sucesos. Claro. Yo creo que el pueblo argentino está muchísimo más maduro, más adulto, más calmo respecto de la vuelta de la democracia, ni hablar que respecto de los años 70. Pero todavía dejamos que el poder avance lo suficiente como para avasallar las instituciones y después nos conmovemos. Antes ni siquiera nos conmovíamos. Digo, en los 70, para un chico de 25 años que está ahí y que quizás no tiene registro, al que pensaba diferente se lo mataba. Y el que no mataba moría, y el que no mataba ni moría festejaba. De eso salimos. Hoy resolvemos nuestras diferencias de una manera más civilizada. Aunque bien, hoy tenemos una sociedad que parece incoherente. ¿Por qué? Porque las personas mayores de 60 años resuelven como antes y los mayores de 45 ya directamente tienen otro pH absolutamente diferente. Una discusión política entre dos chicos de 25 años, por ejemplo, no tiene registro histórico. Digo, para dos chicos de 25 años, Perón, Balbín o Evita es lo mismo que Roca o Belgrano, es nada. Digo, el pasado es nada. Luder, digo, a ver. Bien. No te diría que casi Alfonsín. Sí, tampoco el Mahatma Gandhi, ¿no? Digo, nada, claro, nada, estamos... nada. Ni Hitler, ni... No. Y también tienen otro pH a la hora de discutir. No se matan, ponen sus cartas sobre la mesa, llegan a un acuerdo, no llegan a un acuerdo, pero después no intentan violentarse, no intentan descalificarse, que son heridas que después quedan en lo personal y que invalidan las próximas discusiones. Sin duda. Sin duda. Respecto a las reacciones del oficialismo, ¿alguna vez ya se ha soslayado el poder del Frente para la Victoria respecto a recrearse? Y ya hemos vivido esos momentos. El otro día, conversando con un diputado, me decía, guarda, no pensemos que esto ya está, digamos, hay que trabajar para lograr los objetivos. No, Walter, esto ya está. Es mentira que esto se puede levantar. No quiere decir que vos un día cruzás la calle, 2 días cruzás la calle sin mirar y el tercero, eso indica que no te va a pisar un auto, digamos. Un gobierno sale de una crisis, sale de otra crisis, sale de otra crisis, en un momento una crisis lo acuesta. No hay ningún proceso en la Argentina que haya durado más de 10 años. Ni los militares a punta de pistola, a punta de fusil, duraron más de 10 años. La sociedad se cansa. Y hay que evaluar por qué el kirchnerismo se levantó de muchas cosas que se levantó. El 2009, por ejemplo, que fue un momento clave, crítico. Importante. En el 2009, la sociedad sale a frenar a un Néstor Kirchner que la irritaba. El problema estaba puesto sobre Néstor, no sobre Cristina. No era la Cristina la que irritaba, era Néstor. La sociedad sale, le dice que no. Y eso genera un callejón sin salida para el kirchnerismo. Si el kirchnerismo iba al 2011 con Néstor vivo, yo te aseguro que perdían las elecciones. Claro. Te lo aseguro. Como en mis mediciones tengo que si Néstor no encabezaba la boleta del 2009, ganaban por 5 puntos y no ganaba de Narváez. Pero Néstor decidió ir a la boleta e irritar a todo el mundo. Bien, ¿cómo se sale de esa situación? Porque Néstor se muere, Walter. Sí, sí. Entonces, se muere Néstor, baja la irritación, Cristina se viste de viuda, dice, muchachos, vamos a recuperar lo mejor del kirchnerismo y dejar atrás toda esa cosa mala de Néstor, y entonces la gente se enamora de vuelta y va. Por eso se levantó el kirchnerismo. ¿Quién está ahora...? Digamos, encabezó el cambio en ese momento. Pero había un fusible. El fusible se quemó, Néstor se murió. ¿Quién está para morirse ahora, Walter? Claro. Nadie. Se termina Cristina y se termina el kirchnerismo. Como todo proceso en la Argentina, porque si hay una enseñanza que también tenemos es que los grandes procesos, los grandes liderazgos, como el kirchnerismo ha sido uno, no dejan nunca sucesor. Me queda simplemente preguntarte cómo estás viendo el miedo a quedarse sin el soporte del Estado, de las clases más necesitadas. Si eso se ha podido evaluar, si lo estás viendo, digamos, nos quedamos sin los subsidios, ¿quién nos va a asistir? Este papá que era el Estado en estos últimos 10 años me permitió comprarme el plasma aunque estaba con las patas en el barro. Bueno, esa es una de las ideas que sustentan el miedo anterior que charlábamos, ¿no? Es decir, mucha gente dice que el kirchnerismo se puede reinventar extorsionando de alguna manera a los que tienen planes sociales, que son muchos, si no me votan, todo esto se cae. Y ahí afuera tenemos una opinión pública que está crecida en las clases altas, en las clases medias y en las clases bajas también. Walter, y te doy un dato que es brutal. En el municipio de Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, de lo más devastado del conurbano bonaerense, te estoy hablando de 60 o 70% de población sin cloacas, lo más desatendido, gobierna hace 30 años el mismo intendente.
Ese intendente, Mariano West, hace ya 2 elecciones que saca menos votos que la cantidad de planes sociales que maneja. Eso quiere decir que la gente cobra el plan social y vota y no le tiene miedo a nada. Claro. Muchas gracias. A vos. Nosotros vamos a seguir hablando de muchas cuestiones, básicamente vinculadas con el sector agropecuario. Ya volvemos. Auspicia este programa el Mercado a Término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo Ipesa, Río Chico. Remate especial Holando Argentino, reprogramado para el 7 de marzo en la Sociedad Rural de Pozo del Molle. Toros puros por cruza, terneras, vaquillonas para entorar, preñadas al parir y paridas. Sábado 7 de marzo, en la Sociedad Rural de Pozo del Molle, subasta remates rurales. Invita Oscar Mercol, 035 53 15 40 56 60, 15 45 39 63, Las Varillas, Córdoba. Bueno, acá estamos, me dijo toma solo Juan Carlos, así que le voy a convidar a mi amigo Juan Carlos Ruano un poquito del mate. Bueno, un poquito nada más, No puedo, completo no. Uno de los temas de estos últimos tiempos ha sido precisamente el achicamiento de la economía, en tanto y en cuanto los productores agropecuarios decidieron bajarle la pata a la inversión en el tema estratégico que significa la maquinaria agrícola, ¿no? Hace unas horas estuve en la Embajada de Israel porque se presenta Agritech, la feria que muestra la tecnología para los cultivos en pleno desierto que los israelíes tienen en Tel Aviv en unos meses nada más, en abril. Así que en todo eso, uno de los datos que me daban es que las vacas tratadas de esa manera producen 12.000 litros, como una vaca 12.000 litros por año. Y yo pensaba, qué loco que la Argentina tenga problemas con los volúmenes de producción. Es decir, producimos 9.000 millones de litros de leche y no sabemos dónde ponerlo. Se cae el precio al productor porque presiona sobre una demanda que desaparece. Producimos 26 millones de toneladas de granos de maíz, y consumimos 4, y no tenemos a quién venderle, o sea, no es que no tenemos a quién venderle, sino que fruto de las políticas económicas nos quedamos sin mercados para colocar ese maíz. Producimos 12 millones de toneladas más 4 que quedaron del año anterior, 16 millones de toneladas de trigo, y consumimos 6. Y entonces el precio al productor se cae, y el productor entonces, como no ve horizonte, no compra maquinaria y las fábricas están cerradas hoy, porque caminando por Casilda, Las Rosas, Las Parejas, todos esos lugares emblemáticos uno los ve, uno dice, bueno, y los empleados esos, digamos, ¿no? Pienso más que en el productor que va a esperar, ¿qué hacen los empleados que no pueden esperar? Por eso es lindo charlar con vos para ver un poco en dónde estamos con la maquinaria agrícola, Juan. Bueno, fuiste muy claro, es decir, además me gustó mucho el primer comentario que hiciste cuando abriste el programa, porque si el campo funciona, si el agricultor funciona bien, lo ves en el pueblo. Entonces llegas a un pueblo, te das cuenta cómo está la zona,
porque ves la actividad, ves que todo el mundo consume, ves que el club está lleno, ves que las casas de electrodomésticos venden, y cuando el campo está como está hoy, la actividad económica se cae. Y eso naturalmente le pasa también a los fabricantes, con un tema aparte. El fabricante, en general nuestro fabricante, es un hombre de pueblo del interior, de ciudad del interior, en donde la mayoría de sus empleados son casi familiares. Sí, claro. Se conocen de toda la vida, se encuentran sus esposas se encuentran en el supermercado, tienen muchos años en general trabajando en la empresa. Sin duda. Entonces, desprenderse de esa gente es doloroso a nivel personal y emocional, es doloroso económicamente. Obviamente, dejas a una persona sin trabajo en un lugar en donde no tenés muchas otras fuentes de trabajo. Entonces, en lo que fue el 2014, los fabricantes han hecho un esfuerzo increíble tratando de mantener la gente. Y llega un momento ya al comienzo del 2015, sabes que hay grandes empresas que empezaron a estirar las vacaciones, dieron un mes de vacaciones más, alguna suspensión con parte del salario pago, siempre con esa idea de tratar de mantener el capital humano. Evidentemente, digamos, eso es lo que está y lo que tenemos, Sí. y es lo que cosechamos después de estos tiempos de decisiones. Ahora, uno ve, por ejemplo, que plata hay, digamos, o sea, si hay que invertir, si hay perspectivas, dinero hay, uno lo ve. Ahora, lo ven los productores, digamos, acceso al crédito, acceso al dinero, los bancos tienen plata, digamos, eso está. Ahora, ¿cómo está tecnológicamente la empresa para no quedarse atrás en el salto tecnológico? Es decir, vos ves que las empresas pueden enfrentar los cambios tecnológicos y ofrecer las herramientas que no ofrecieron en estos últimos tiempos, o va a haber que invertir en las empresas. Invertir seguro. Ahora, si vos vas a Agritécnica, vas a EIMA, vas al Farm Progress Show, exposiciones de esa clase, vas a ver siempre fabricantes argentinos que están o exponiendo sus productos o mirando así un poco para todos lados a ver qué es lo que puedo traer o qué es lo que puedo llevar para Argentina. Claro, que se puede adaptar. Que se puede adaptar. Y yo te aseguro que hay mercados en el mundo donde la maquinaria argentina ya lo ha demostrado, Europa del Este, Sudáfrica, por ejemplo, varios países de Latinoamérica, y hay otros mercados para abrir en el mundo donde el fabricante argentino tiene muy buenas posibilidades. Un mercado Francia, por ejemplo, que es el mayor mercado agropecuario de Europa, y en donde además el francés está acostumbrado a importar maquinaria. Más del 80% de la maquinaria que se produce, que se vende en Francia es importada, versus otros mercados como Alemania, en donde es al revés, más del 80% de la maquinaria que se vende es hecha en Alemania. Hay una dificultad ahí, sobre todo con la política económica de Argentina. Digo, con un dólar de 8 pesos es medio complicado salir a vender en términos de ganancia, ¿no? Primero, así como vos comentabas hoy, que nos sobra la mitad de la cosecha de trigo, que antes la teníamos vendida a Brasil automáticamente. Sí, sí, claro. Quedaba un millón de toneladas dando vuelta al trigo para otro lado, pero nosotros consumíamos 6, Brasil se va a 5 o 6 o 7. El gobierno no ha cerrado la exportación o la abre con cuentagotas, entonces el maíz ha dejado de ser negocio, más allá del precio internacional que está bajo, ¿correcto? Es un problema, sabes muy bien que a un productor que está en Salta le complica muchísimo más la ecuación económica para hacer un maíz, por ejemplo. Mirá, hablando de maíz específicamente, en una reunión de ayer, a la tardecita, charlaba con un productor de la zona de Bragado. Dice, tengo unos maíces, estaba contentísimo. Dice, pero ¿sabés qué pasa? Necesito 100 quintales para pagar los gastos y estoy a 260 kilómetros del puerto. O sea, ese club exclusivo de los 100 quintales, porque era un club exclusivo, hoy se llega, pero no te queda nada en el bolsillo. Hay que llevarlo al puerto después. Y 260 kilómetros no es tan complicado. Imagínate 1.600 de Salta. Claro, por ejemplo. Entonces, este año particularmente tenemos yo veo una dualidad. Por un lado, los fabricantes y los agricultores en general tuvieron un retraimiento propio de la dificultad económica, no se puede exportar, el dólar bajo para el fabricante, la exportación cerrada para el caso de los cereales o los granos.
Y por otro lado estamos teniendo una cosecha que se debe venir muy buena. Sí, sí, sin duda. Salvo algún pequeño problema, vos tenés unos maíces muy buenos, unas sojas espectaculares, vamos a estar en 57 millones de toneladas o más de soja. Y entonces hace 2 días hablaba con un agricultor y me decía, lo único que me salva este año es que mi soja me dé 10 quintales más por hectárea. Entonces voy a suplir con volumen lo que tenía de precio. Y por otro lado, el agricultor argentino cuando tiene plata, cuando termine la cosecha, cuando llegue a fin de abril, mayo, junio, que ya pueda tocarle el silo bolsa y saber que tiene la soja, maíz, que hay adentro, y sepa cuánto dispone, yo pienso que va a salir a comprar. Tampoco pensemos en 2015 como el año de un disparo, yo creo que recién 2016, donde se vea bien cómo trabaja el nuevo gobierno, seguro. Una cantidad de cosas. ¿Y cuáles son las políticas que implementan? Si cumplen sus promesas de modificar las cuestiones de retenciones, abrir exportaciones y demás, y clarificar frente al mundo la imagen del país que está quedando tan deteriorada, ahí entonces vamos a empezar a verle para una rampa que en Argentina no debería tener fin. A fines de 2003, cuando se salió de la convertibilidad del 1 a 1, vivimos un momento extraordinario que la gente compraba los tractores y los recibía 6 meses después. Ahí hay 2 fenómenos importantes. Primero, que el tipo tenía la plata y quería la tecnología nueva. Y segundo, que las fábricas no daban abasto para fabricar en tiempo y forma, con lo cual se producía todo ese cuello de botella. ¿Ves algo parecido 2016-2017 o estamos en otro momento? No, nuestros fabricantes no se quedan quietos con la tecnología. Yo te aseguro que una sembradora argentina la podés poner una al lado de la otra con cualquier sembradora americana y no va a ser papelón, al contrario, le va a ser un trabajo ya muy llamativo. Una pulverizadora argentina lo mismo. Es decir, hoy en día equipamiento electrónico como piloto automático, cortes por sección, selección pasa la maleza y le pulveriza solamente ahí encima, con lo cual está ahorrando un 80% del producto, dependiendo. Sembradoras que están trabajando ya con accionamientos eléctricos, no se quedan quietos. Las air drill, estas grandes máquinas con una tolva central, con transporte de la semilla por flujo de aire. Comenzó un fabricante hace 15 años y hoy hay 15 por lo menos haciéndola y exportándola. Hay air drills argentinas en Francia, por ejemplo. Entonces nuestro fabricante no se le va a quedar quieto, no lo va a agarrar así fácilmente el chancho. Muchas gracias. Fue un gusto, como siempre, Walter. Bueno, nosotros vamos al comercial y ya venimos con el cierre. En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Lidera Semillas. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder From north indiscutido to en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesasilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesasilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesasilo, en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Remate especial Holando Argentino, reprogramado para el 7 de marzo en la Sociedad Rural de Pozo del Molle. Toros puros por cruza, terneras, vaquillonas para entorar, preñadas al parir y paridas. Sábado 7 de marzo, en la Sociedad Rural de Pozo del Molle, subasta remates rurales. Invita Oscar Mercol, 035 53 15 40 56 60, 15 45 39 63, Las Varillas, Córdoba.
Bueno, la verdad que hemos dado una vueltita por algunos temas que son importantes, o al menos uno cree que son importantes. Primero, ¿qué perspectivas tenemos de cara a las próximas elecciones? Un tema fundamental porque cuando pensamos en cuál es la principal problemática del sector hoy, está vinculado básicamente con la decisión de políticas que se han tomado en los últimos tiempos. Y esto sí cambia. Evidentemente cambiará el humor de los productores y cambiará también las posibilidades. Digo, sí cambia simplemente porque uno nunca sabe lo que puede pasar con algo nuevo, pero los productores ya lo están viendo y cuando uno recorre y empieza a ver esas señales, es decir, hay más pasto, los productores están pensando en ganadería, si piensan en ganadería piensan en largo plazo, y cuando se piensa en largo plazo se piensa en políticas agropecuarias que sean más adecuadas a las necesidades productivas. Por eso digo que ya las perspectivas que están teniendo los productores desde el verano son interesantes. Veremos realmente si se cumplen y al mismo tiempo analizar la paradoja esta que uno ha descubierto a partir de esa sensación. Si, como decía el general Perón, el país necesita producir, producir y producir, entonces, ¿dónde queda el tema de que estamos produciendo volúmenes, se está produciendo mucho, se podría producir mucho más y aún así estamos teniendo problemas con eso, digamos, eso nos causa problemas. Tener 20 millones de toneladas de maíz de excedente nos causa problemas, nos baja el precio en el mercado local y quiebra las economías regionales. Esperemos poder resolverlo. Yo creo que lo vamos a poder resolver y, por supuesto, siempre pensando que la mejor herramienta es la democracia. Nos volvemos a encontrar seguramente el próximo sábado con más Campo Activo. Hasta entonces.